Hola, en Notas Verdaderas esta semana tenemos la semana previa al debate electoral en la Argentina, el debate inédito en la historia democrática de la Argentina, por primera vez, además inédita la circunstancia que se llegue a concretar un balotaje entre Daniel Scioli, ganador en la primera vuelta electoral por poco más de 3 puntos, sobre Mauricio Macri, el líder de Cambiemos. El próximo domingo 15 se realiza el debate y la semana siguiente la elección definitiva para ver quién es el próximo presidente de la Argentina. Y en este contexto estamos con una visita que es un hombre de extrema confianza, de Daniel Scioli, un hombre que lo acompaña como ministro de Trabajo desde que asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 2007 y que a su vez, si llega a concretarse su elección como presidente de la Argentina, posiblemente o seguramente será el próximo ministro de Trabajo de la Argentina. Estamos con el doctor Oscar Cuartango, acá en los estudios de QM. Bueno, gracias por venir primero, no, es un gusto. Cuartango. Un gusto que, bueno, y charlar un poco, a ver qué pasa con esta coyuntura política que nos tiene a todos los argentinos en vilo, ¿no? Y es un hecho sin precedentes, tanto en lo que hace al debate entre dos candidatos presidenciales como también el balotaje. De manera que es una experiencia interesante y digna de ser vivida. Bueno, ahora para empezar a hablar de los temas más específicos, que son los temas, bueno, que a usted le atañen como ministro de Trabajo, le propongo que veamos un pequeño mix de declaraciones de los dos candidatos que se enfrentan en la próxima elección del 22 de noviembre sobre temas de trabajo. Veámoslo. Veámoslo. Realmente yo siempre he sido de enfrentar las cosas y justamente uno de los ejes que hace el gobierno del debate es una medida que yo digo que tiene que suceder para que la Argentina vuelva a crecer, que es salir del cepo. Entonces yo creo que cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Y acá, además, hay un problema común. Yo viajando a todas estas provincias y todas las del centro y todas las del sur, hay un desastre en las economías regionales. Se está destruyendo empleo todos los días. Tan preocupados como voy a estar yo si los argentinos me eligen como presidente, están los gobernadores, que ven colapsar, ven sus plazas centrales tomadas por los productores. ¿Decís que ahí los intereses regionales van a priorizar sobre los políticos? Absolutamente, ellos necesitan que el país arranque, el país está parado hace 4 años. Se disputan dos visiones de país, dos prioridades, los que creemos en el mercado interno, los que creemos en el desendeudamiento, los que creemos que el camino es la gradualidad para ir abordando los temas que tenemos en la agenda económica, y de ninguna manera es ni volver al endeudamiento, ni que hablar al ajuste, ni el enfriamiento de la economía. Lo que ofrecemos es estabilidad macro y donde el resto lo hace el sector privado, donde va a haber mucho Estado, no poco Estado, pero diferente Estado al de esta década. Esto se tiene que ir resolviendo con shock gradual, ni shock ni gradualismo. Es un shock gradual. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo. Yo creo que las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse. Uno de los dos va a cuidar la industria nacional y el trabajo. Mejor Scioli. Bueno, ahí veíamos declaraciones de Mauricio Macri hablando de que se destruyó empleo en los últimos años en la Argentina. Usted como ministro de Trabajo de la provincia y como aspirante a ministro de Trabajo de la Nación, ¿qué dice antes? ¿Hay algún dato que corrobore esa destrucción de empleo? Todo lo contrario, eso es una falacia. Inclusive en los indicadores del ANSES y de la FIP, a través de la Gerencia de Recursos de la Seguridad Social, surge claramente que se han generado unos 200.000 puestos de trabajo en los últimos periodos. Lo que sucede es que no podemos ignorar que hay una situación de crisis económica global e inclusive que afecta en particular a nuestro principal socio y vecino, que es Brasil, y que obviamente ha impactado sobre la economía argentina. Los brasileños no nos están, ellos importando, nosotros exportándoles automotores. Y eso impacta sobre un sector muy especial de nuestra industria. Ahora, en las economías regionales que tienen algunas situaciones complicadas, no existe una situación de crisis caótica donde se estén perdiendo puestos de trabajo. No ignoramos el problema, pero hay que
ponerlo en su justa medida. Y precisamente ahí es donde se manifiestan las dos visiones de país a las que hacía referencia Daniel Scioli por un lado y Mauricio Macri y su equipo de asesores por el otro, donde ponen el centro de la cuestión si la política y la economía va a estar al servicio del hombre o el hombre va a estar al servicio de la economía. Esas son las dos visiones que acá confrontan. Melconian lo enunció expresamente. Un asesor de Macri hizo referencia a que la negociación colectiva o paritarias, como se las quiera llamar, es un instrumento fascista. Estas son de definiciones muy fuertes que no pueden ser dejadas de tener en cuenta. Nosotros, por el contrario, creemos que la negociación colectiva o paritaria es el instrumento más democrático para establecer condiciones de trabajo y condiciones salariales entre trabajadores y empleadores, donde el Estado tiene que tener una fuerte presencia, porque si no dejamos a la suerte del mercado librada el destino del empleo, en otros tiempos ya nos ha ido muy mal en ese sentido. Nosotros en nuestro país tuvimos en la crisis mundial global 2008-2009 una actitud proactiva en defensa del empleo a través del Estado Nacional y en el caso de la provincia de Buenos Aires, del Estado provincial y de muchos municipios, y tuvimos resultados altamente satisfactorios, donde el primer mundo, donde los Estados Unidos perdieron centenares de miles de puestos de trabajo y en nuestro país pasó prácticamente desapercibido. Digamos, estas son las dos visiones de país que están en juego. Una, si va a prevalecer el mercado, otra, si va a haber una fuerte presencia del Estado regulando el mercado. De la misma manera con respecto al tipo de cambio, hay una posición muy clara de Macri de liberación del cepo y dejar el dólar librado a la suerte del mercado, y una postura de Daniel Scioli de gradualismo en la eliminación del cepo y de una flotación administrada. Son dos definiciones muy pesadas en distintos sentidos. Una va a implicar una fuerte devaluación que va a generar incremento de los productos de la canasta básica de primera necesidad y una reducción del poder adquisitivo de los salarios, y la otra va a preservar el poder adquisitivo de los salarios y va a evitar que se impacte directamente sobre los sectores más vulnerables. Ahora, lo que uno ve es que también el discurso de los líderes de Cambiemos se va cambiando de acuerdo a cómo va evolucionando la campaña electoral, porque ahora Mauricio Macri ayer en entrevistas televisivas dijo que no iba a abrir la importación, cosa que habían dicho sus asesores. Cuando le preguntaron a qué precio va a estar el dólar, dijo, si fuera el Nobel de Economía lo sabría, pero no soy el Nobel de Economía, entonces no lo sé. Digamos, generando una situación llegaron sobre el dólar a decir que ellos creían que no iban a comprar dólares porque iban a generar un shock de confianza. Es decir, esto es un voluntarismo total y absoluto. Por otro lado, ese oportunismo o ese discurso de coyuntura con una visión electoralista queda fácilmente desmentido con la historia del breve plazo. No tenemos que remontarnos a mucho tiempo. Hace un par de semanas atrás, los legisladores del PRO votaron en contra de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Y este no es un tema menor. Tiene una importancia trascendental, en particular desde nuestro posicionamiento ideológico y social, porque el trabajo y la educación son las dos grandes herramientas de inclusión social y de movilidad social ascendente. Si nosotros le brindamos buen poder adquisitivo al salario y si posibilitamos que los sectores populares accedan a buenos niveles educativos, le vamos a posibilitar el desarrollo y el crecimiento de los hijos de los trabajadores. Ellos expresamente votaron en contra de la gratuidad, lo cual implícitamente implica que están a favor del arancelamiento. Ahora, hablando del tema educativo, si hay una de las paritarias que es para el sector público una de las más complejas, y usted como ministro en la provincia de Buenos Aires lo ha vivido reiteradamente, es la paritaria docente. Los gremios docentes de la provincia siempre hablan de la necesidad de anticipar las negociaciones paritarias para no llegar a un inicio del ciclo lectivo todavía sin un resultado que lo satisfaga o, digamos, desembocando conflictos o con una normalidad ahí sobre la fecha. ¿Hubo reuniones ya este año para la paritaria docente del año próximo, por más que la provincia de Buenos Aires ganó Cambiemos? No. Yo no voy a cambiar el discurso ahora por cuestiones de oportunidad. Sí coincido en que conviene comenzar la negociación en los primeros días del año. Sí.
electivo. También creo que debe ser manejada con mucha prudencia y con mucha mesura la negociación. No hay que exacerbar los ánimos ni de parte de los gremios ni de parte del Estado. Y por otro lado, también tengo que reconocer que la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires viene fuertemente condicionada por la paritaria docente nacional que fija el piso. Estos son datos de la realidad que yo no voy a desdecir ahora por una cuestión de oportunismo electoralista y lo tengo que poner sobre la mesa. Perfecto. Ahora, justamente quería una precisión de parte suya porque el otro día veía una entrevista que le hicieron acá en QM previa a la elección del 25 de octubre a la ahora gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, que decía que el sueldo, ese sueldo testigo de la paritaria nacional lo fija el gobierno nacional. Y eso a mí me parece que no es correcto, que no lo fija el gobierno nacional. No, se negocia en un marco paritario, es decir, donde están las partes, las provincias a través del Consejo Federal de la Educación. Es decir, los ministros de educación de todas las provincias. Las organizaciones sindicales que representan al espectro docente en el orden nacional. En caso de no haber acuerdo, lauda el gobierno nacional. Pero forma parte, esto en el caso de que no haya acuerdo. Exactamente. Ha pasado en pocas, dos oportunidades. En dos oportunidades. En dos oportunidades. Ahora, de cualquier manera es un sueldo testigo, es claro, el piso. Ese es el piso. Lo que pasa es que ese piso también en algunas jurisdicciones casi que se transforma en el techo. No en mucho. La más importante es no. En la provincia de Buenos Aires no, en Córdoba tampoco, en Santa Fe tampoco. Sí, por ahí en las provincias más chicas del norte se transforma en un piso. Suele ser así. Suele ser así. Ahora, con respecto al tema de la paritaria, del instrumento de la paritaria como tal, porque he escuchado también a algunos de los dirigentes de Cambiemos decir que, bueno, en realidad el tema es la inflación, y una vez que se controla la inflación, la paritaria como tal no tiene sentido, más allá de este argumento extremo de estar... Bueno, Bullrich, exactamente, eso... el ministro de Educación de la ciudad, que si llegase a ganar Macri sería el ministro de Educación de la Nación, dijo que el instrumento paritario no tenía sentido en un contexto de no inflación. Nosotros, como contracara de eso, reivindicamos la negociación colectiva paritaria. Daniel Scioli ha hecho una defensa encendida de ella y ha comprometido a paritarias libres si llega a la presidencia de la Nación. Y yo le planteo este ejemplo. Por un lado, vamos a imaginar una hipótesis de inflación 0 o inflación 1 y una hipótesis de un crecimiento de los precios de determinados productos que elevan la rentabilidad de las empresas a niveles insospechados. ¿No sería necesario negociar colectivamente para arribar a una mejor distribución de esa mayor riqueza adquirida como consecuencia del trabajo del esfuerzo de los trabajadores? Es decir, pretender que la paritaria solo va a existir o la negociación colectiva en caso de inflación es una falacia o es una visión liberal que deja liberada la suerte del mercado y el destino de los trabajadores. En tanto que nosotros tenemos un fuerte compromiso con la negociación colectiva y no desde lo declamativo discursivo. Daniel Scioli negoció colectivamente durante los 8 años de gestión, a veces con una conflictividad importante y sin embargo nunca renegó del instituto, más aún, siempre acordó paritariamente y por otro lado hizo extensiva la negociación colectiva para los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, que era una vieja reivindicación del sector que no lo habían podido obtener. Y también envió un proyecto de ley impulsando la negociación colectiva para los trabajadores del Poder Judicial. Es decir, Scioli, no solo desde los discursivos, sino también desde los hechos y de la gestión de gobierno, mostró claramente su fuerte compromiso con la negociación colectiva paritaria. Pero eso parte de tener, digamos, como uno de los preceptos de la disputa política, la posibilidad de la distribución de la riqueza. Si uno lo que quiere es cristalizar la situación, la paritaria pasa a ser un problema. Obviamente, ¿no? Ese es el meollo de la cuestión. Ese es el meollo de la cuestión. Bueno, Cuartango, le propongo que vamos a un corte y luego seguimos charlando sobre este devenir electoral laboral en la Argentina del 2015.